Primer concurso de becas solucionario del curso de geometría, preguntas del 6 al 10. Problema número 6. En la figura B, ABCD es una pirámide regular. Bueno, dibujamos nuevamente pirámide regular. Quiere decir que la base es un polígono regular. El ángulo formado por una arista lateral y la base mide 45 grados. Entonces consideremos que sea esta arista con la base mide un ángulo de 45 grados. Si OH 3 centímetros, OH, o sea este segmento mide 3 centímetros, halle el volumen de la pirámide. Bien, para calcular el volumen necesitamos calcular el área de la base y la altura. Como la base es un cuadrado, ¿no? Y este segmento mide 3, por lo tanto el lado del cuadrado mide 6. Entonces área de la base sería lado al cuadrado, o sea, área del cuadrado viene a ser 6 al cuadrado, 36. Bien, por otro lado, como ya tenemos área de la base, vamos a calcular la altura. Aquí prolongamos y tendríamos que en este triángulo, este segmento mide 3, esto también mide 3, en el triángulo rectángulo resulta isósceles 3, 3, la hipotenusa mide 3 raíz de 2. Ahora trazamos la altura que va a caer justo en el centro de la base y aquí se forma un triángulo rectángulo donde este cateto mide 3 raíz de 2 y el triángulo es un triángulo isósceles de 45 grados, 45, acá también 45, por lo tanto, si este cateto mide 3 raíz de 2, este cateto también mide 3 raíz de 2. Y así tenemos la altura. Por lo tanto, el volumen va a ser igual 1/3 de la base por la altura, reemplazando 1/3 la base 36 por la altura, que es 3 raíz de 2. Eso va a ser igual, 3 con 3 se cancela, nos quedaría solamente 36 por 1 por raíz de 2, 36 raíz de 2. Problema número 7. Una pirámide cuyo volumen es 81 metros cúbicos. Ahí está la pirámide cuyo volumen es 81 metros cúbicos. Es seccionada por un plano paralelo a la base. Esta es la base y es seccionada por un plano paralelo a la base. Si la distancia del plano a la base es 1/3 de la longitud de la altura de la pirámide, halle el volumen del tronco de pirámide. La distancia del plano a la base, es 1/3 de toda la altura de la pirámide. Entonces tracemos esa altura de la pirámide, ¿no? Entonces este mide 1/3, quiere decir entonces esta altura es perpendicular. Si este mide h, este sería 2h, toda la altura mide 3h y la distancia del plano a la base es la tercera parte de toda la altura. Bien, ¿qué más? Nada más, eso es lo que tenemos. Vamos a asumir entonces que, como nos piden calcular el volumen del tronco de pirámide, este sería el tronco de pirámide. Vamos a asumir que su volumen es B. Como el volumen de toda la pirámide es 81 metros cúbicos y el volumen de este tronco vamos a asumir que es B, por lo tanto el volumen de la pirámide parcial superior sería el total menos B, 81 menos B. Pero sabemos que acá hay una relación de proporcionalidad entre los volúmenes, ¿no? El volumen de esta pirámide es al volumen de la pirámide total, que es 81, como el cubo de sus alturas, o sea, la altura de esta pirámide superior es 2h al cubo entre la altura de toda la pirámide, que sería 3h al cubo. Aquí 2h al cubo vendría a ser 2 al cubo, 8h al cubo, aquí 3 al cubo, 27h al cubo, h cubo se cancela, 27 ava de 81, 3, 27 ava acá 1, nos quedaría solamente 3 por 8, 24. Entonces esto va a ser igual 81
menos 24. 81 menos 24, 57, que lo ponemos en el segundo miembro, y B, que debería pasar al segundo miembro, lo ponemos en el primer miembro. Por lo tanto, B sería igual 57 metros cúbicos. Problema número 8. Un cilindro está lleno de agua hasta la mitad. Ahí se suelta una piedra y el nivel de agua sube 3,5 centímetros. Sube esta distancia. Si el diámetro de la base del cilindro mide 8 centímetros, diámetro mide 8, ¿cuál es el volumen de la piedra? El volumen de la piedra va a ser igual al volumen del agua que lo desplaza. Bien, ahí tenemos el cilindro, ahí tenemos la piedra, y esta piedra al caer justamente hace subir el nivel del agua esta distancia, que es 3,5 centímetros. Por lo tanto, su volumen es igual al volumen de este cilindro que se forma en esta parte superior. Como el diámetro mide 8, entonces el radio mide 4. Por lo tanto, el volumen va a ser igual pi por radio al cuadrado, o sea, área de la base, que viene a ser el área de esta base también, por la altura, que vendría a ser 3,5. Entonces aquí sería 4 al cuadrado, 16, ¿no? Por 3,5, y eso es igual a 56 pi centímetros cúbicos. Problema número 9. En la figura, volvemos a dibujar la figura, AD 25 metros, AD 25 metros y CD 24 metros, CD 24, AC, AC, entonces X. Bien, entonces aquí tenemos que se observa que BA es perpendicular al plano que contiene la base de la pirámide, ¿no? Perpendicular. Entonces, y además este segmento es perpendicular al segmento que pasa por el pie de BA. Entonces tenemos acá perpendicular, perpendicular. Entonces este segmento también es perpendicular a CD, o sea, AC perpendicular a CD por el teorema de las tres perpendiculares. En consecuencia, el triángulo ACD es un triángulo rectángulo. Aplicamos Pitágoras, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, de donde x cuadrado va a ser igual. Aquí 24 al cuadrado es 576, 25 al cuadrado 625, vas a restar 625 menos 576, x cuadrado igual a 49. El número cuyo cuadrado 49, x igual a 7. Problema número 10. En la figura, los rectángulos ABCD, volvemos a dibujar. ¿Cuáles son los rectángulos ABCD? Este rectángulo ABCD, o sea, el rectángulo de la base, ¿no? Rectángulo, y ADEF. ADEF también es rectángulo. Están en planos perpendiculares. O sea, este es el plano de la base y este plano perpendicular. Si FE 4 centímetros, FE 4 centímetros, AF 2 centímetros, AF 2 centímetros, halle el área de la región triangular FBC, región triangular FBC. Entonces debemos calcular el área de FBC. Tenemos acá que este ángulo es 45 grados, ¿no? Por lo tanto, puesto que este es un rectángulo, este plano, el plano EDC, es paralela a este plano, ¿no? Por lo tanto, este ángulo 45 acá también mide 45 grados. Y aquí tenemos entonces un triángulo rectángulo isósceles. Mide 2, este cateto mide 2. La hipotenusa 2 raíz de 2. Entonces, en el triángulo FBC ya conocemos la altura, solamente faltaría conocer la base. Pero como FECB, o sea,
este cuadrilátero es un rectángulo, consecuencia los lados opuestos son congruentes. Si este mide 4, este también mide 4. Y ahí tenemos ya el triángulo, la región triangular cuya área nos piden calcular. Sería entonces, área va a ser igual base por la altura, base 4, la altura que viene a ser el otro cateto, 2 raíz de 2 entre 2. 2 con 2 se va a cancelar y nos quedaría solamente 4 raíz de 2. Como las distancias están en centímetros, centímetros al cuadrado.